Había una historia que Vicente Fernández guardó durante décadas, una historia que no estaba en ninguno de sus 100 álbumes, que no apareció en ninguna de las películas que filmó, que no se cantó en ninguno de sus miles de conciertos, una historia que vivió en silencio desde finales de los años 70 hasta que algo inevitable ocurrió y la verdad, como siempre ocurre con las verdades que se guardan demasiado tiempo, salió a la luz de la manera menos esperada. No fue un periodista quien la destapó, no fue un escándalo de prensa, fue un secuestro y fue una prueba de ADN. Y fue la voz de Vicente Fernández mismo, años después, reconociendo en sus propias palabras lo que había vivido durante casi 2 décadas, creyendo una mentira que no era suya, sino que le habían construido. Eso es lo que vas a conocer hoy, no la leyenda que todos conocen, no el charro de Huentitán que llenó estadios, que vendió más de 75 millones de discos, que ganó Grammys y llenó el Zócalo de la Ciudad de México con 220,000 personas en una sola noche, sino el hombre que estuvo detrás de todo eso, el hombre que durante años cargó con una historia que casi nadie conoció, completa mientras él vivía. El hombre que llegó a sus últimas entrevistas, ya con la vida encima y la salud frágil, y habló de cosas que durante décadas habían permanecido en el territorio más privado de su existencia. Eso es lo que vas a encontrar en este video. Una historia que está basada en sus propias palabras, en testimonios verificados, en hechos documentados y en la complejidad que siempre existe detrás de las leyendas cuando alguien tiene la valentía de mirarlas de frente. Si te interesan las historias ocultas de México, los secretos que nunca llegaron completos a los titulares y los episodios que cambiaron la vida de algunas de las figuras más importantes del país, suscríbete ahora mismo a Verdades Enterradas MX, porque aquí contamos lo que otros prefieren no contar. Dale clic al botón de suscribirse, activa la campanita y asegúrate de no perderte nada de lo que viene. Comenzamos. Para entender el secreto, primero tienes que entender al hombre. Y para entender al hombre, tienes que empezar donde él empezó. En un pueblo sin pavimento, ni electricidad garantizada en las afueras de Guadalajara, en el año 1940, cuando México era un país que todavía no sabía bien qué quería hacer. Huentitán el Alto. El nombre no significa nada para la mayoría del mundo. Es un barrio en las colinas del norte de Guadalajara, sobre el cañón del Río Verde, con el tipo de vistas que solo tienen los lugares donde la pobreza y la belleza coexisten, sin que nadie haya tenido dinero para arruinar ninguna de las dos. Allí, el 17 de febrero de 1940, nació Vicente Fernández Gómez, hijo de Ramón Fernández ranchero y de Paula Gómez, ama de casa. Una familia que no tenía nada que el sistema considerara valioso, pero que tenía algo que los sistemas no pueden comprar ni registrar: dignidad. La dignidad específica de las personas que trabajan la tierra con sus manos y que entienden, sin que nadie se los explique, que la única forma de existir en el mundo con la cabeza en alto es hacer bien lo que toca hacer. Desde que Vicente tuvo uso de razón, supo dos cosas. La primera, que su familia era pobre, con la pobreza concreta de no saber si habría comida mañana, de compartir ropa, de trabajar desde niño no como experiencia formativa, sino como necesidad real. La segunda, que él quería ser Pedro Infante, no parecerse a Pedro Infante, no admirarlo, ser él, con el traje de charro, con la voz que hacía llorar a las madres en los cines de todo México, con la capacidad de entrar a una habitación,
y hacer que todos voltearan porque había algo en ese hombre que era más grande que el hombre mismo. Desde lo que puedo recordar, cuando yo tenía 6 o 7 años, iba a ver las películas de Pedro Infante y le decía a mi mamá: cuando yo crezca voy a ser como ellos, dijo en una entrevista. Décadas después, con la voz de alguien que todavía puede ver a ese niño con claridad, porque nunca del todo dejó de serlo. Pero entre querer ser Pedro Infante y llegar a ser Vicente Fernández, había un camino que nadie con sentido común habría apostado que ese niño podría recorrer. A los 8 años le pusieron una guitarra en las manos. Aprendió solo, con la terquedad de los que no tienen maestro y no pueden permitirse rendirse porque rendirse tiene un costo que no pueden pagar. Mientras aprendía, trabajaba. Lustró zapatos en las esquinas de Guadalajara, ordeñó vacas, lavó platos en restaurantes, pintó casas, fue albañil, fue cajero, fue mesero. Fue todo lo que un joven sin título, sin contactos y sin dinero puede ser en una ciudad que no lo espera. Pero cantaba en bodas, en bautizos, en fiestas de barrio donde le daban de comer a cambio de 2 horas de música, en los lugares donde la gente que no tiene dinero para pagar un espectáculo, de verdad tolera a un chico con guitarra porque algo es mejor que nada. En 1954, cuando tenía 14 años, se inscribió en un concurso de aficionados en Guadalajara. Ganó el primer lugar. Ese primer lugar no le cambió la vida de inmediato. No apareció ningún productor misterioso. No llegó ningún contrato. No hubo ningún momento cinematográfico donde el mundo reconociera de pronto al futuro rey de la música ranchera mexicana. Lo que hubo fue que Vicente Fernández tuvo, por primera vez, la confirmación de que no estaba loco, que lo que sentía cuando cantaba no era ilusión, ni vanidad, ni falta de perspectiva sobre sus posibilidades reales. Era algo que el público reconocía, algo que hacía que la gente parara de lo que estuviera haciendo y prestara atención. Eso fue suficiente para que siguiera. La historia de sus primeros años en la música es la historia de alguien que se niega a entender el no, que llega a la Ciudad de México sin dinero y sin conexiones y empieza a tocar la puerta de todo lo que hay, que trabaja por propinas en las mesas de un restaurante donde de vez en cuando le dejan subir al escenario, que conoce al mariachi Amanecer, al mariachi Aguilar, que va construyendo poco a poco una red de contactos que no es glamorosa pero que es real. Su primer sueldo como cantante profesional fue de 35 pesos. Fue en 1960, en un programa de televisión llamado La Calandria Musical, en Guadalajara, 35 pesos. Para alguien que había lustrado zapatos para sobrevivir, 35 pesos por cantar era una fortuna, no en cantidad, sino en significado. Era la primera confirmación de que aquello que había empezado como sueño de niño podía convertirse en algo real. Pero el gran salto todavía tardó. Pasaron 5 años más de trabajo oscuro, de giras por lugares que no llenaban los periódicos, de grabaciones que no producían los éxitos que el joven cantante de Huentitán intuía que estaban en algún lugar dentro de él esperando el momento correcto. En 1965, CBS le ofreció un contrato y grabó su primer álbum. En 1972, grabó Volver, Volver. Y todo cambió. Antes de continuar, quiero preguntarte algo. Tú que estás viendo este video, ¿crees que las grandes figuras públicas realmente logran ocultar secretos durante décadas? ¿O crees que siempre hay alguien que conoce la verdad, alguien que guarda el silencio mientras el ídolo sigue siendo ídolo? Te leo en los comentarios. Es una pregunta que este video va a volver a tocar más de una vez antes de que terminemos.
Volver. Volver es una de esas canciones que no se puede explicar del todo, no en términos técnicos ni musicales. Se puede hablar de la melodía, del arreglo, del mariachi, de la voz de Vicente, que en ese momento tenía 32 años y estaba en el pico de sus capacidades físicas como cantante. Se puede analizar todo eso y seguir sin entender completamente por qué esa canción entró en el corazón de decenas de millones de personas de una manera que pocas canciones en la historia de la música popular latinoamericana han logrado. Hay una teoría que varios músicos e investigadores de la cultura popular han propuesto a lo largo de los años, y es que Volver, Volver no es una canción sobre una relación amorosa específica. Es una canción sobre algo mucho más profundo y más universal que eso. Es una canción sobre el impulso humano de regresar a lo que se dejó atrás, sea lo que sea. Una persona, un lugar, una etapa de la vida, una versión de uno mismo que ya no existe. El impulso de que quizás, si uno vuelve, algo que se perdió puede encontrarse de nuevo. Esa universalidad es lo que hizo que la canción atravesara fronteras geográficas y generacionales con una facilidad que todavía sorprende a quienes estudian la música popular latinoamericana. Pero también es lo que hizo que Vicente Fernández pasara de ser un cantante reconocido en México a convertirse en algo diferente, en un símbolo. El símbolo de una cierta idea de México, del México ranchero, del México de los campos y los caballos y los trajes de charro y las serenatas bajo las ventanas, del México que en los años 70, mientras el país se urbanizaba a velocidad acelerada y millones de familias dejaban los pueblos para ir a las ciudades, empezaba a convertirse en nostalgia. Vicente Fernández fue el custodio de esa nostalgia y la custodió durante medio siglo con una consistencia que es en sí misma una forma de arte. Porque mantener una imagen durante 50 años requiere algo más que talento musical. Requiere una comprensión intuitiva de lo que el público necesita de ti y la capacidad de darte sin perderte completamente en el proceso. Vicente lo entendió desde muy temprano. Entendió que su público no solo compraba canciones, compraba una representación, una afirmación de que ciertos valores existían, de que ciertas formas de ser mexicano eran posibles y válidas y hermosas, de que el hombre que amaba a su tierra y a su familia, y que enfrentaba el dolor con dignidad y no con queja, era una figura que merecía ser cantada. Y él era esa figura, o al menos era capaz de serlo cuando subía al escenario. La distancia entre el escenario y el rancho es la distancia entre la leyenda y el hombre, y esa distancia es la que nadie que compra un boleto para un concierto quiere ver completamente. Porque lo que uno va a buscar al concierto no es la complejidad humana del artista, es la experiencia de creer, aunque sea por 2 horas, que la leyenda es completamente real. Vicente Fernández le dio eso a su público durante 55 años, y nadie puede quitarle eso. Pero en 1978, mientras la leyenda crecía y mientras los estadios se llenaban, y mientras las canciones seguían acumulando años y capas de significado en la memoria colectiva mexicana, ocurrió algo que tendría consecuencias que se extenderían durante las siguientes 2 décadas, y que Vicente guardaría con el cuidado de alguien que entiende que hay verdades cuya salida a la luz tiene el potencial de destruir todo lo que se construyó. Antes de continuar, quiero preguntarte algo. Tú que estás viendo este video,
¿Crees que las grandes figuras públicas realmente logran ocultar secretos durante décadas? ¿O crees que siempre hay alguien que conoce la verdad, alguien que guarda el silencio mientras el ídolo sigue siendo ídolo? Te leo en los comentarios. Es una pregunta que este video va a volver a tocar más de una vez antes de que terminemos. El año 1978 fue uno de los mejores años de la vida profesional de Vicente Fernández. Tenía 38 años. Llevaba 6 desde Volver, que había establecido definitivamente su posición en la cima de la música ranchera mexicana. La discografía crecía, los conciertos se multiplicaban, la imagen se consolidaba con la lógica de algo que tiene impulso propio, que se alimenta de sí mismo y que ya no necesita el esfuerzo desesperado del principio, sino solo la consistencia y la presencia. Tenía también una familia, su esposa María del Refugio Abarca, conocida como Cuquita, con quien había crecido en Huentitán el Alto, con quien se había casado siendo los dos jóvenes y sin dinero, con quien había construido todo lo que tenía. Tenían hijos, Vicente Jr., Gerardo, Alejandro, una familia que era, en el imaginario público de la época y en la narración que el propio artista hacía de su vida, el centro de todo. No hay nada más bonito que vivir y dormir con la misma mujer hasta que la muerte nos separe, dijo en una entrevista años después, con las lágrimas a punto de salir. Era una declaración genuina. Era también, como muchas declaraciones genuinas, incompleta, porque en 1978, durante el rodaje de la película El Arracadas, Vicente Fernández conoció a la actriz Patricia Rivera. El cine siempre fue parte de la carrera de Vicente. Desde sus primeras películas en los años 60, había desarrollado una faceta cinematográfica paralela a la musical, participando en producciones que combinaban el género del western mexicano con las canciones que ya formaban parte del imaginario popular del país. Era un formato que había funcionado para Pedro Infante, para Jorge Negrete, para los grandes íconos de la época dorada del cine mexicano, y que Vicente Fernández usó también como plataforma para ampliar su presencia pública más allá de los conciertos y los discos. El Arracadas fue una de esas producciones, una película de los géneros que el cine popular mexicano de la época manejaba con soltura, y en ese rodaje los actores y el equipo compartían el tipo de proximidad que los rodajes generan. Horas en el mismo espacio, esperas entre tomas, la intensidad artificial de construir escenas emocionales con personas que antes eran extrañas y que después, inevitablemente, ya no lo son. Lo que ocurrió entre Vicente Fernández y Patricia Rivera en ese contexto es algo que solo ellos dos conocieron completamente. Lo que está documentado, porque eventualmente el propio Vicente habló de ello en sus propias palabras, es que fue una relación que no fue un episodio de un día, sino algo sostenido en el tiempo, que continuó después del rodaje y que tuvo consecuencias que ninguno de los dos podía prever en ese momento. Patricia Rivera anunció que estaba embarazada y que Vicente Fernández era el padre. Lo que un hombre en la posición de Vicente hace ante una situación como esa determina el tipo de historia que se va a contar décadas después. Y Vicente Fernández no eligió la negación ni el abandono, aceptó la paternidad, aceptó al niño que se llamó Pablo como a uno de sus hijos. Lo incorporó a su vida, de la manera en que un hombre puede incorporar a un hijo al margen de su familia principal sin que la familia principal se destruya, con discreción, con responsabilidad económica,
con la presencia que permite la distancia que ese tipo de situación exige. Le dio reconocimiento. Lo recibía en su rancho Los Tres Potrillos cuando Pablo quería ir. Se hizo cargo de sus gastos con la generosidad de alguien que entiende que un hijo, cualquier hijo, tiene derecho a no pagar los costos de las decisiones de sus padres. Y así vivió esa situación durante 18 años. 18 años en que Vicente Fernández creyó que Pablo Rivera era su hijo. 18 años durante los cuales construyó en el territorio privado una relación de paternidad con ese niño que crecía y que creía ser hijo del charro de Huentitán. 18 años en que nadie, ni Pablo ni Vicente, tenía razón para dudar de lo que ambos creían que era la verdad. Si te vas antes del final, te vas a perder lo que ocurrió después, porque la historia no termina con la revelación, termina con algo que Vicente dijo al final de su vida, que cambia completamente la lectura de todo lo anterior. Quédate. Pero entonces ocurrió algo que nadie había planeado. Su hijo Vicente Jr. fue secuestrado. El secuestro de un miembro de la familia, de un hombre tan famoso y adinerado como Vicente Fernández, no era solo un crimen, era una crisis que requería movilización total, recursos, coordinación entre la familia, los abogados, las autoridades y los intermediarios que en México existen para manejar estas situaciones. Y también requería seguros, los seguros de vida y contra secuestro que las familias de alto perfil contratan como protección ante un riesgo que en el México de los años 90 era concreto y documentado. Para contratar ese seguro, para procesar la cobertura de manera correcta, la aseguradora necesitaba establecer las relaciones familiares con certeza. Necesitaba muestras de sangre de todos los miembros de la familia que iban a estar cubiertos por la póliza. Nos sacaron sangre a todos, por si nos volvían a mandar un dedo, saber realmente si era de mi hijo o no, dijo Vicente Fernández tiempo después, describiendo el procedimiento con la precisión de alguien que recuerda cada detalle de un momento que cambió algo fundamental en su comprensión de su propia historia. Era un proceso administrativo, rutinario, desde la perspectiva de la aseguradora. El tipo de protocolo que se aplica sin dramatismo porque su objetivo es precisamente eliminar la posibilidad de incertidumbre en situaciones de crisis y en ese proceso de toma de muestras, en esa rutina burocrática diseñada para proteger a una familia del crimen, la prueba de ADN reveló algo que nadie había pedido que revelara, que Pablo Rivera no era hijo de Vicente Fernández, que los 18 años de creencia, de relación, de reconocimiento y de dinero habían estado construidos sobre una base que no era verdad, que alguien había construido una mentira que Vicente había creído, que Pablo había creído, que todos los involucrados en esa historia privada habían creído durante 18 años. Ahí fue donde detectamos, 18 años más tarde del engaño, que Pablo no era mi hijo, dijo Vicente. 18 años más tarde del engaño. Esas palabras son de él, no son interpretación periodística, no son rumor ni versión de terceros. Son las palabras de un hombre que al final de su vida, cuando la perspectiva del tiempo hace posible hablar de cosas que en el momento habrían sido demasiado dolorosas o demasiado peligrosas para nombrar, decidió decir lo que había pasado. Piensa
en lo que esas palabras contienen. 18 años. 18 años de creer algo que resultó ser falso. 18 años de una relación construida sobre una premisa que no era verdad. 18 años de dinero, de presencia, de reconocimiento, de todo lo que un hombre como Vicente Fernández puede dar a alguien a quien considera su hijo. Y al final, una prueba de laboratorio que, en cuestión de días, desarma todo eso. La relación con Pablo Rivera terminó. Vicente dijo que después de ese descubrimiento perdieron contacto para siempre. No hay en sus palabras registradas un relato de confrontación dramática, de escena, de conversación decisiva. Hay el tipo de silencio que se instala entre personas cuando lo que tenían en común resulta ser lo que destruye la posibilidad de seguir. Pero la historia no termina ahí. Porque hay un elemento más en esta historia que no apareció de la boca de Vicente, sino de otra persona que estuvo cerca de esa misma época y que en una entrevista posterior habló sobre lo que el propio Vicente le había confiado. Si este video te está resultando interesante, deja tu like ahora mismo. Ese gesto tan simple ayuda muchísimo a que YouTube recomiende estas historias y podamos seguir investigando y contando más casos como este. Te lo agradecemos de verdad. En el año 2022, meses después de la muerte de Vicente Fernández, la actriz Merle Uribe dio una entrevista en el programa de Primera Mano. En esa entrevista, respondiendo a preguntas del periodista Gustavo Adolfo Infante, Uribe habló de su propia relación con Vicente Fernández en la década de los 80, una relación que ella describió como un romance de 2 años. Pero lo más relevante de esa entrevista, para la historia que estamos contando, fue lo que dijo sobre Patricia Rivera y sobre lo que Vicente mismo le había contado. $4 millones para que ya no hablara, dijo Uribe, citando lo que el propio Vicente le habría transmitido. $4 millones. Esa cifra, si es correcta, da una dimensión al alcance de lo que Vicente estaba dispuesto a hacer para mantener esa historia en el territorio privado, para que no llegara a los titulares, para que la imagen pública que durante décadas había construido con tanto esfuerzo no fuera afectada por algo que en el mundo del espectáculo puede destruir en semanas lo que se tarda décadas en construir. Y funcionó, porque la mayoría de los fans de Vicente Fernández no conoció esta historia mientras él vivía. Fue solo en las entrevistas del final de su vida, cuando la perspectiva del tiempo hace posible hablar de lo que antes habría sido demasiado costoso reconocer, cuando las piezas comenzaron a encajar públicamente. Pero antes de llegar a ese momento, antes de llegar a los últimos años de Vicente, hay que entender algo que hace que esta historia sea más compleja que un simple relato de infidelidad y secreto. Hay que entender la imagen que Vicente Fernández construyó y por qué esa imagen hacía que mantener ese secreto fuera tan importante para él. La imagen pública de Vicente Fernández se construyó sobre varios pilares que vale la pena entender con cierto detalle, porque entenderlos es entender por qué mantener el secreto era tan importante para él. El primero era la música. El tipo de música que interpreta Vicente Fernández, la música ranchera en su expresión más pura, no es solo un género, es un sistema de valores cantado. Las canciones rancheras, en su tradición más profunda, hablan de emociones específicas que tienen una dimensión moral en la cultura popular mexicana. El amor fiel, el desamor digno, la lealtad a la tierra y a la familia, el honor del hombre que mantiene su palabra aunque el mundo se caiga.
Es una música que no admite la ambigüedad cómoda del rock o del pop, donde las contradicciones humanas se celebran como autenticidad. La ranchera exige una postura, exige que el que la canta tome partido por ciertos valores y los defienda con la voz. Cuando Vicente Fernández cantaba El Rey, cuando cantaba Volver, Volver, cuando cantaba décadas después canciones sobre el hombre que ama a una sola mujer con una fidelidad que el tiempo no rompe, no solo estaba entreteniendo a su público, estaba construyendo una identidad que el público no consumía solo como producto, sino como afirmación de algo en lo que creía, como confirmación de que esos valores existían, de que era posible ser ese hombre. Y Vicente no era un actor interpretando un personaje, era genuinamente muchas de las cosas que cantaba, amaba a México con una convicción que no se fabricó para la prensa. Amaba a Cuquita con una autenticidad que todos los que los conocían reconocían. Amaba a sus hijos, a sus nietos, al rancho, a los caballos, a la música, pero no era todo lo que cantaba. Nadie puede ser todo lo que canta durante 50 años. El segundo pilar era la familia. Vicente siempre habló de Cuquita como su compañera de toda la vida. La historia de los dos niños de Huentitán que crecen juntos, que se enamoran, que se casan sin nada y construyen todo juntos, es una historia que el propio Vicente contó muchas veces con el tipo de emoción que no se puede fingir completamente. Era genuino, pero era también la historia que necesitaba contar porque era la historia que sus fans necesitaban escuchar para que el Vicente Fernández que conocían siguiera siendo el Vicente Fernández que conocían. Cuquita lo entendía. Había construido su posición sobre esa comprensión con una sabiduría que es difícil de no admirar, aunque sea incómoda. En múltiples testimonios, siempre con la discreción que fue la característica definitoria de su carácter público, había articulado su filosofía de vida en una frase que contiene más de lo que sus pocas palabras sugieren. Vicente era mi esposo de puertas para adentro, pero de las puertas del rancho para afuera era del público, literalmente del público. Esa declaración es un mapa de cómo funciona el mundo del espectáculo mexicano en su versión más exitosa. El artista tiene una vida pública que pertenece a sus fans y que está construida para ellos. Tiene también una vida privada que pertenece a la familia. Y entre las dos existe un territorio gris donde ocurren cosas que no son exactamente de ninguna de las dos, que los que viven cerca las conocen y las administran con una discreción que es la condición de poder seguir viviendo cerca. Esa discreción tiene un precio, no un precio que se paga en dinero, sino en algo más difícil de cuantificar, en la acumulación de las cosas no dichas, en las conversaciones que no ocurren, en la versión oficial que se sostiene porque sostenerla es más fácil que derrumbarla. Vicente reconoció esa tensión en sus propias palabras. Yo nunca anduve de faceto para que dijeran, ese Chente es muy mujeriego. No, yo no. No fui un santo, pero nunca me vieron. Nada más es ser discreto. No fui un santo, pero nunca me vieron. Esa frase es el retrato de una generación entera de hombres mexicanos que creció con una idea específica del honor masculino, que el honor no estaba en las acciones, sino en la visibilidad de las acciones, que lo que importaba no era lo que se hacía, sino si te veían haciéndolo, que la imagen era lo que sostenía el mundo
y que mientras la imagen estuviera intacta el mundo funcionaba. Es una filosofía que produce exactamente el tipo de secretos que Vicente guardó durante décadas. Y es también una filosofía que genera un sistema de protección alrededor de quien la practica, porque en el ecosistema que rodea a un hombre del nivel de Vicente Fernández, hay una economía del silencio que opera con su propia lógica. Personas cuya carrera, cuyo acceso a recursos, cuya posición en el mundo del espectáculo depende de que la imagen del artista permanezca intacta, personas que saben cosas y que entienden, sin que nadie se los explique en términos explícitos, que saber y guardar tiene más valor que saber y decir. Así se guardan las historias. Así vivió Vicente Fernández durante décadas en la distancia entre la leyenda y el hombre, y así pudo guardar la historia de Patricia Rivera, y de los 18 años durante todo el tiempo que pudo guardarla, hasta que ya no pudo, porque las verdades que se guardan demasiado tiempo siempre encuentran la manera de salir, a veces de manera dramática, en un escándalo que destruye lo que construyó décadas de trabajo, a veces de manera casi accidental, como en este caso, donde fue un procedimiento rutinario de seguros, lo que reveló lo que 18 años de discreción habían mantenido en el territorio privado, y a veces de la manera más inesperada. En las palabras del propio hombre que las guardó al final de su vida, cuando la perspectiva del tiempo hace posible la honestidad que el momento nunca permitió. Para entender los últimos años de Vicente Fernández, hay que entender primero la naturaleza de su retiro. En 2012, después de décadas de carrera, Vicente Fernández anunció su retiro de los escenarios. Era un retiro que en la práctica tardó años en materializarse completamente, porque Vicente nunca pudo del todo desconectarse del escenario, que era el lugar donde más completamente él mismo era, donde la distancia entre el hombre y la leyenda se cerraba al punto de no existir. Cuando subía al escenario con el traje de charro, cuando el mariachi comenzaba a tocar y las primeras notas de Volver, Volver llenaban el estadio, y cuando las 220,000 personas del Zócalo, o las 50,000 de la Plaza México, o las decenas de miles de cualquier estadio en cualquier ciudad levantaban la voz con él, en ese momento no había distancia entre la imagen y el hombre. Eran la misma cosa. Y esa experiencia, la de ser completamente uno mismo frente a la humanidad reunida que te ama, es una experiencia que no tiene equivalente y que ningún retiro puede compensar del todo. En 2016 dio su último gran concierto en México, en el Estadio Azteca. Fue descrito por los medios como el cierre de una era, el tipo de despedida que pocas figuras en la historia de la cultura popular latinoamericana habían podido tener con esa magnitud y con esa autenticidad emocional. Vicente cantó durante horas. El público le correspondió con la entrega de siempre. Y luego, el rancho. Los últimos años de Vicente Fernández transcurrieron en Los Tres Potrillos, en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, el rancho que había construido durante décadas y que era el símbolo más tangible de lo que ese niño de Huentitán había logrado. Una hacienda con caballos, con la estética de la música ranchera hecha espacio, con el tipo de vida que las canciones idealizaban y que él había conseguido realmente. Allí, en 2019, recibió a Mara Patricia Castañeda para la entrevista que se convertiría en una de las más comentadas de sus últimos años. La entrevista fue extensa, más de una hora, y en ella Vicente habló de cosas que en circunstancias normales habría guardado en el territorio que siempre fue su derecho. Habló de sus infidelidades con el lenguaje cifrado,
pero reconocible de alguien que no va a decir la palabra exacta, pero que tampoco va a negarla. No fui un santo, pero nunca me vieron. Habló de la relación con sus hijos y dijo algo que nadie esperaba escuchar. Algo que cuando la entrevista se viralizó, 2 años después de la muerte del artista, produjo una de las conversaciones más intensas sobre su legado. Mira, Gerardo, no hay día que no venga a comer conmigo y estar al pendiente de mí. Vicente y Alejandro no se paran. Es un sentimiento que tengo que asimilar porque son mis hijos y pues ellos sabrán por qué no vienen. Esas palabras tienen el peso de algo que no se puede fingir. Un hombre que había sido ídolo de México durante más de 50 años, que había construido el equivalente de un imperio cultural desde la nada, que había llenado el Zócalo con 220,000 personas, diciendo en voz alta que 2 de sus hijos no van a visitarlo, sin culparlos, sin reclamarles, sin pedirles nada, con la resignación específica de alguien que entiende que la paternidad no es una garantía y que los hijos llegan a sus propias conclusiones sobre lo que les deben a sus padres. Para quienes conocían solo la imagen pública, esas palabras eran sorprendentes. Para quienes conocían algo de la historia privada, tenían una lógica que no requería explicación. Si durante décadas la vida de Vicente Fernández fue más compleja de lo que la imagen oficial sugería, si hubo episodios en esa vida que los hijos conocieron de maneras distintas al público, si la brecha entre el símbolo y el hombre fue lo suficientemente grande como para crear distancias dentro de la familia que nunca se hicieron públicas, entonces esas palabras de la entrevista de 2019 no son solo la queja de un padre que extraña a sus hijos, son el resultado de una historia que se vivió en privado y que dejó consecuencias que tampoco podían resolverse completamente en público. Habló también de la muerte. Dijo que no le tenía miedo. Le digo a Dios, cuando tú quieras me llevas, dijo en alguna entrevista de esos años, con la serenidad de alguien que ha vivido suficiente como para entender que la muerte no es el enemigo, sino la conclusión inevitable de una historia que tuvo la suerte de ser extraordinaria. También dijo, yo no voy a misa, pero tengo un Cristo que tiene 56 años con nosotros, y yo me confieso y rezo diario, todas las noches pido por mi familia y por todos. La religiosidad de Vicente era la del hombre de campo mexicano de su generación, profunda, personal, completamente al margen de las formas institucionales de la Iglesia, conectada directamente con algo que él sentía como real y que nunca necesitó de intermediarios para practicar. Y entonces, en agosto de 2021, el rancho que había sido su retiro se convirtió en el lugar de una crisis que nadie esperaba, aunque todos, a cierto nivel, sabían que estaba cerca simplemente por la edad del hombre. Vicente Fernández sufrió una caída. Los detalles exactos se mantuvieron en el territorio privado durante las primeras semanas. Lo que se hizo público rápidamente fue que la caída había requerido intervención médica urgente y que Vicente había sido trasladado al Hospital Country 2000 de Guadalajara. El mundo esperó noticias con la ansiedad específica que produce la posible pérdida de algo que siempre pareció permanente. Las actualizaciones fueron parciales, cuidadosas, administradas por la familia con la misma discreción que había caracterizado su relación con la prensa durante décadas. Lo que no se comunicó de inmediato, porque los diagnósticos médicos complejos requieren tiempo para confirmarse, y porque hay diagnósticos que la familia necesita procesar
antes de declararlos públicamente, era que además de las complicaciones directas de la caída, Vicente Fernández había desarrollado el síndrome de Guillain-Barré, una condición neurológica en la que el propio sistema inmune del paciente ataca el sistema nervioso periférico, produciendo debilidad muscular que en casos severos puede afectar la capacidad de respirar y de moverse de forma autónoma. En un hombre de 81 años, con la historia médica de Vicente, y en el contexto de una caída que ya había producido complicaciones severas, el síndrome de Guillain-Barré fue el factor que convirtió una hospitalización seria en algo más definitivo. La combinación de la edad, la caída, el síndrome neurológico y los meses de lucha en el hospital produjeron el final que todos temían, pero que todos sabían que en algún momento tenía que llegar. El 12 de diciembre de 2021, a las 6:15 de la mañana, Vicente Fernández Gómez murió en el Hospital Country 2000 de Guadalajara. Tenía 81 años. Las reacciones llegaron de todo el mundo con la velocidad que la era digital permite. México, Colombia, Estados Unidos, España, toda América Latina, cualquier lugar donde la música ranchera había llegado y echado raíces a través de las canciones, produjo ese duelo colectivo que solo generan las figuras que tocaron algo muy profundo en la gente. El tipo de duelo que no es solo tristeza por la pérdida de un entretenedor, sino algo más parecido al dolor de perder a alguien que estuvo presente en los momentos más importantes de la propia vida, aunque nunca se lo conoció personalmente. Hay canciones de Vicente Fernández que acompañaron bodas y cumpleaños y fiestas en millones de hogares. Hay canciones suyas que la gente puso en los momentos de mayor pérdida porque en esa voz encontraron algo que expresaba lo que las palabras propias no alcanzaban. Hay canciones suyas que los hijos de inmigrantes mexicanos en Estados Unidos escucharon toda su infancia como el sonido de México, del lugar de donde venían sus padres, del origen que no conocían directamente, pero que existía en esa música con una claridad que ningún otro lenguaje podía producir. Eso es lo que murió el 12 de diciembre de 2021. No solo un cantante, no solo una carrera, una presencia que había sido parte de la textura emocional de varias generaciones de personas en uno de los países más grandes del mundo. Y con esa muerte, como siempre ocurre con la muerte de las grandes figuras públicas, comenzaron a salir las historias que mientras el hombre vivía, habían permanecido en el espacio que él controlaba. La entrevista de 2019 con Mara Patricia Castañeda se viralizó. Las palabras sobre Vicente Jr. y Alejandro que no visitaban circularon en TikTok con millones de reproducciones. Los testimonios de personas que habían estado en su entorno en distintos momentos de su vida comenzaron a aparecer en los medios con la frecuencia que siempre sigue a la muerte de alguien famoso. Y la historia de Patricia Rivera, la historia de los 18 años y de la prueba de ADN, la historia que el propio Vicente había contado en sus propias palabras, comenzó a circular con más visibilidad que nunca. Porque cuando alguien muere, las historias que guardaba ya no le pertenecen de la misma manera que le pertenecían mientras vivía. Pasan a formar parte del registro de lo que esa persona fue, de la narrativa completa, con sus luces y sus sombras, que es la única narrativa que hace justicia a la complejidad de una vida humana real. La leyenda es siempre más simple que el hombre. Eso no es una crítica a la leyenda. Las leyendas son necesarias. Son la manera en que las culturas procesan y preservan lo que les importa. Son la síntesis de algo que en su forma completa
es demasiado complicado para transmitirse intacto. Pero el hombre también importa. La historia completa también importa. No para destruir la leyenda, sino para entenderla mejor, para entender de dónde viene y qué significa, para no confundir la imagen con la realidad y perdernos en el proceso la riqueza de lo que la realidad contiene. Lo que Vicente Fernández dejó al final de su vida fue una contradicción que vale la pena nombrar claramente. Por un lado, dejó una obra extraordinaria por cualquier medida que se quiera usar, 100 álbumes, canciones que van a sobrevivir a todos los que las escucharon por primera vez y a todos los que las van a escuchar por primera vez todavía. Una forma de interpretar la música ranchera que fue tan personal que es imposible de imitar completamente, aunque muchos lo hayan intentado y lo sigan intentando. Más de 75 millones de discos vendidos en todo el mundo, 2 premios Grammy internacionales, 8 premios Grammy latinos, 14 premios Lo Nuestro, una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, premios que llegan de todas las industrias y de todos los países donde la música ranchera mexicana tiene presencia. El tipo de reconocimiento que se acumula durante 5 décadas de trabajo constante, y dejó algo más que la música. Dejó la representación de una idea de México que en el mundo globalizado de hoy existe cada vez más solo en la memoria y en las canciones. Un México que si no fue exactamente como sus canciones lo cantaban, sí tenía la aspiración de serlo. Pero por otro lado dejó lo que todos los hombres dejan cuando mueren, una historia más complicada que la imagen. Antes de llegar a la reflexión final, necesito mencionarte algo sobre la controversia del trasplante, porque forma parte de la misma historia de contradicciones que estamos contando. En algún momento de la primera década de este siglo, los problemas de salud de Vicente Fernández llegaron al punto en que los médicos le recomendaron un trasplante de hígado. El trasplante era el procedimiento indicado. Lo que ocurrió después fue documentado porque Vicente mismo lo contó públicamente. Rechazó el trasplante. La razón que dio era que no podía saber si el donante había sido una persona de cierta orientación sexual o con ciertos hábitos que él no aprobaba, que no se habría sentido cómodo siendo el receptor de ese órgano. Esa declaración, documentada en múltiples medios porque él mismo la repitió en más de una entrevista, generó una controversia que en la era de las redes sociales se amplificó enormemente. Las críticas vinieron de todos los sectores, por la homofobia explícita, por la irracionalidad médica de la postura frente a la cual los propios médicos explicaron que los órganos se asignan por compatibilidad clínica y no por las características de vida del donante, y por el contraste entre la imagen del hombre del pueblo y del campo que había construido durante décadas, y la declaración de alguien que rechaza algo que podría salvarle la vida por razones que la ciencia médica no respalda. Vicente eventualmente consiguió el trasplante de otras circunstancias y siguió viviendo varios años más, pero la controversia permaneció y fue retomada intensamente al momento de su muerte en 2021. Lo que esa controversia reveló, más allá de sus propias consecuencias, fue algo que estaba presente a lo largo de toda la historia de Vicente Fernández, que era un hombre de su tiempo y de su lugar de origen, formado por una cultura específica en un periodo histórico específico, moldeado por valores que absorbió del mundo en que creció, y que en algunos aspectos nunca cuestionó porque nunca los experimentó como problemáticos. La misma terquedad
que lo había llevado desde Huentitán el Alto hasta el Zócalo era la que producía esas declaraciones. La misma convicción de que él era quien decidía sobre su propio cuerpo y su propia vida, sin importar lo que el mundo pensara, la misma negativa a aceptar que el mundo externo dictara las condiciones de su existencia. En un hombre más joven, esa terquedad fue la que hizo posible la carrera. En un hombre de 70 y tantos años, la misma terquedad producía contradicciones que el mundo del siglo XXI no podía ignorar con la facilidad con que el México de los años 70 habría podido hacerlo. Esa es la complejidad de Vicente Fernández. No un monstruo, no un santo, un hombre de carne y hueso que fue simultáneamente muchas cosas que no siempre coincidían, que vivió entre ellas con la eficiencia de alguien que nunca perdió de vista lo que más le importaba, y que pagó los precios que ese equilibrio siempre cobra. Hay una frase que Vicente Fernández dijo en uno de sus últimos años, una frase que circuló en redes sociales y que muchos de sus fans subrayaron como si fuera una síntesis de lo que él era. Dijo que si la vida le devolviera todo lo que había tenido que dejar para construir lo que construyó, lo aceptaría con mucho gusto, pero que quería a su misma esposa, a sus mismos hijos, a sus mismos nietos. Si ahorita me preguntaran, ¿volverías a ser bolero? ¿Volverías a ser albañil? ¿Volverías a ser peón si te regresáramos a tus padres? Yo lo aceptaría con mucho gusto siempre y cuando me dieran a mi misma esposa, a mis mismos hijos y a mis mismos nietos. Esa frase, con todo lo que sabemos de la historia completa de ese hombre, tiene dos lecturas que no se contradicen sino que se complementan. La primera es la que el público oyó. Un hombre que después de décadas de fama y fortuna sigue valorando lo que tenía antes de tener nada. La historia romántica del que llegó desde abajo y nunca olvidó de dónde venía. El charro de Huentitán, que con toda la fama del mundo seguía siendo el mismo niño que le decía a su madre que quería ser como Pedro Infante. La historia que sus fans necesitaban escuchar porque era la historia que les confirmaba que lo que amaban en él era real. La segunda es la que solamente se entiende si se conoce la historia completa. Un hombre que reconoce, en sus propias palabras, que la familia fue el único eje alrededor del que la vida tenía sentido, que todas las demás historias, los secretos, las relaciones que se mantuvieron discretas, los 18 años de una paternidad falsa, los episodios que no entraron en el relato oficial de su vida, existieron al margen de ese eje, pero no pudieron reemplazarlo, que la familia era lo que era real. Todo lo demás, incluyendo los secretos, era lo que pasa cuando uno vive en la distancia entre quien quiere ser y quien puede ser en cada momento de la vida. Y esa distancia es algo que no le pertenece exclusivamente a Vicente Fernández. Le pertenece a casi todos los seres humanos que han intentado ser más de lo que el mundo les permitía ser y que en ese intento, inevitablemente, se cayeron de su propio ideal en algún punto del camino. La diferencia entre Vicente Fernández y la mayoría de los seres humanos no es que esa distancia existiera, es que existió frente a millones de personas que no sabían que existía, y que al final, cuando ya no importaba proteger la imagen porque la vida ya había pasado lo suficiente, las palabras del propio hombre la nombraron con una honestidad que sus canciones, con toda su belleza, nunca habían podido tener. Las canciones hablan de ideales, la voz habla de la realidad, y la voz de Vicente Fernández, en las entrevistas del final de su vida, habló de lo que realmente fue
con una claridad que ningún biógrafo podría haber producido, porque ningún biógrafo tiene acceso a la verdad que uno se dice a sí mismo cuando ya no necesita protegerse de ella. Hay algo sobre el legado de Vicente Fernández que vale la pena pensar de manera más amplia, porque conecta su historia específica con algo que trasciende su vida individual. Vicente Fernández fue el último de los grandes íconos de la música ranchera mexicana en la tradición de Pedro Infante, Jorge Negrete y Javier Solís. Fue el custodio de un género que al final del siglo XX muchos analistas culturales daban por terminado, que parecía destinado a sobrevivir solo como reliquia de una época que el México moderno había dejado atrás. Pero la música ranchera, a través de Vicente, no fue reliquia, siguió siendo presente, y eso dice algo importante sobre lo que las culturas necesitan, incluso las que se modernizan, incluso las que se globalizan, incluso las que adoptan los valores y las formas de vida del siglo XXI. Necesitan un lugar donde ir cuando el lenguaje contemporáneo no alcanza para nombrar lo que se siente. La música ranchera, en su expresión más profunda, habla del dolor de amar y de perder con una directness que el pop contemporáneo raramente alcanza. Habla del orgullo y de la tierra y de la familia con una seriedad que en otros géneros se trataría como cursilería, pero que en la ranchera es simplemente la verdad de cómo se siente. Y Vicente Fernández fue la voz de esa verdad durante más de 5 décadas. Eso no lo cancela ningún secreto. No lo cancela la historia de Patricia Rivera, ni los 18 años de la paternidad falsa. No lo cancela el reconocimiento de que no fue un santo. No lo cancela la controversia del trasplante, ni las palabras dolorosas de los hijos que no visitaban. Lo que esas historias hacen es añadir dimensión, añadir la complejidad que hace que la leyenda no sea un mito vacío, sino el destilado de una vida real con toda su riqueza y toda su dificultad. El niño de Huentitán el Alto, que lustró zapatos para sobrevivir, y que le dijo a su madre que iba a ser como Pedro Infante, no era un niño sin defectos, era un niño con el tipo de determinación que en el mundo real siempre produce historias complicadas, porque la determinación para construir algo que nadie construyó antes no convive fácilmente con la moderación ni con el respeto meticuloso de todos los límites. El hombre en que ese niño se convirtió tampoco era perfecto. Era brillante y generoso, y terco, y a veces injusto, y siempre apasionado y completamente convencido de que las reglas generales no aplicaban a él de la misma manera que aplicaban a los demás. Esa convicción le permitió construir lo que construyó, y le cobró los precios que ese tipo de convicción siempre cobra. El 12 de diciembre de 2021, el charro de Huentitán fue enterrado en su rancho Los Tres Potrillos, en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Fue un entierro privado, al que accedió solo su familia y los más cercanos. México y el mundo que lo había amado durante más de 5 décadas se quedaron afuera. Como Cuquita había dicho alguna vez, de las puertas del rancho para adentro era de ella, de las puertas para afuera era del público. Al final se quedó adentro, y lo que quedó afuera fue la leyenda, la música, las canciones que ya no le pertenecen a él, sino a todos los que alguna vez lloraron escuchándolas, a todos los que pusieron volver, volver en un momento de pérdida, y encontraron en esa canción algo que el idioma normal no alcanzaba a expresar,
a todos los que pusieron el rey en un momento de dignidad rescatada y lo cantaron sabiendo que esa canción decía algo sobre cómo quieren vivir sus vidas, aunque el mundo no siempre les dé la razón. Y quedó también la historia completa, la historia del hombre que estuvo detrás de la leyenda, la historia de Huentitán el Alto y de los 35 pesos del primer sueldo y del niño que le dijo a su madre que iba a ser como Pedro Infante y que tuvo razón, la historia de los 18 años de una paternidad falsa que el propio Vicente contó en sus propias palabras, la historia de las infidelidades discretas y del amor genuino que coexistían sin cancelarse, la historia de los hijos que visitaban y los que no, y del padre que lo reconocía sin entenderlo del todo, la historia de las controversias de los últimos años y de la terquedad que las produjo y que también había producido la carrera, la historia de los últimos meses en un hospital de Guadalajara y de una muerte que México procesó con el tipo de duelo que no tiene fórmula. La historia de alguien que fue, simultáneamente, más pequeño y más grande de lo que la imagen permitía ver. Más pequeño porque era humano, con contradicciones, con errores, con secretos, que guardó décadas y que al final tuvieron que salir porque las verdades que se guardan demasiado tiempo siempre encuentran la manera de existir. Más grande porque a pesar de todo eso, o quizás precisamente porque de todo eso está hecha una vida humana real y no una leyenda inventada, las canciones siguen siendo verdad, siguen diciéndole algo real a la gente que las escucha. Siguen funcionando como espejo de algo que existe en la experiencia humana más allá del hombre específico que las cantó. Eso es lo que las leyendas dejan cuando son de verdad. No solo la imagen, la música, las palabras, el eco de algo que fue real aunque el hombre que lo creó fuera, como todos los hombres, imperfecto. Volver, volver, volver. No a la leyenda, al hombre que fue, lo que fue, con todo lo que eso significa, y que cantó como nadie. Si este video te dio algo que los titulares normalmente no dan, si te ayudó a entender a Vicente Fernández desde un ángulo más completo que el de la leyenda y el de la controversia, compártelo. Hay millones de personas que lo amaron durante décadas y que merecen conocer la historia completa, no solo la imagen oficial. Comenta abajo lo que piensas. ¿Conocías esta historia? ¿Cambia algo en la forma en que ves a Vicente Fernández? ¿O crees que la complejidad de su vida privada no debería afectar la manera en que juzgamos su música y su legado? No hay respuesta correcta. Esta es la conversación que vale la pena tener. Dale like si este tipo de historias profundas sobre figuras que dieron forma a la cultura de México te resultan importantes. Ese gesto tan simple ayuda enormemente a que estos videos lleguen a más personas. Y suscríbete a Verdades Enterradas MX, porque en el próximo video vamos a explorar otra historia que durante años permaneció en el espacio más privado de la vida de una figura pública mexicana. Una historia que, como la de hoy, tiene la virtud de que no hay que inventarla. Los hechos son más sorprendentes que cualquier versión que alguien pudiera construir. Nos vemos en el próximo video.